Bienvenidos y bienvenidas todos a un nuevo episodio de Explora en Casa, este programa de divulgación científica del Par Explora Maule y Campus TV de la Universidad de Talca. Hoy vamos a hablar sobre redes, este fascinante mundo de las redes, y nos vamos a acercar desde varias ópticas, desde las matemáticas, desde la ingeniería en computación y también desde la inteligencia artificial. Y para ello nos acompaña nuestro gran invitado de hoy, el profesor César Astudillo, académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido a Explora en Casa. Hola, muchas gracias por la oportunidad de poder exponer aquí en este espacio. Profesor, cuénteme, ¿cómo han sido estos días de adaptar todo al mundo digital? ¿Cómo ha estado la academia? ¿Cómo ha podido sobrellevar estos días de confinamiento que nos ha obligado esta pandemia a experimentar? Ya, ha sido con un montón de situaciones bien especiales, porque hacer clase a distancia ha sido un desafío y también estar, digamos, a cargo de la casa, con los niños, mi esposa. También ha sido otro tema, porque estamos en cuarentena en Curicó, entonces se ha dificultado todo el tema hasta para, no sé, pues, comprar el pan. Ha sido todo un tema bien especial, pero imagino estamos todos en esto, así que no les cuento nada nuevo al resto. Profe, y estas nuevas dinámicas, usted que habla muchos temas de futuro, vemos que de repente el futuro ya llegó, pues. Estamos acá viviéndolo en estos momentos. ¿Cómo lo ha sido así? Y cómo encuentre también la reflexión en torno a estas nuevas formas de comunicarse y nuevas formas de acción que han nacido por la pandemia. O sea, claro, para muchas personas del área tecnológica, el tema del teletrabajo era una situación que ya existía de hace harto tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que no me ha pillado desprevenido, salvo el ya dictar masivamente cursos 100% a distancia, ha sido una diferencia, pero muchos colegas del área computacional, por ejemplo, ya trabajaban, gente que tiene su trabajo en Santiago, que están trabajando acá en Curicó, por ejemplo, o en otras ciudades. Entonces, en particular, el área a la que me dedico permite la movilidad, permite estar en modo teletrabajo. Por lo tanto, en ese sentido ha sido no tan drástico en comparación a otras especialidades. Claramente. Para los que se están recién integrando, siento que hoy estamos en Explora en Casa, este programa de Campus TV y el Para Explora Maule. Y hoy día vamos a hablar principalmente, con el profesor César Astudillo, a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. Profesor, se van sumando muchas personas. No sé cuándo usted me diga si empezamos. No sé cuándo, Sí, yo, si estamos digamos, listos para comenzar. por supuesto. Muchas gracias por su atención, su interés por aprender esta área tan interesante para mí, que es la computación. Llevo mucho tiempo en esto. La idea es tratar de hacer una presentación orientada a todo tipo de edades, para niños de 10 a 99 años. Y esta motivación tiene que ver porque uno mismo, digamos, yo programo desde los 12 años. Y en ese tiempo no había internet y tenías que aprender de un libro y ni siquiera tenía computador cuando aprendí a programar. Iba a programar al colegio donde había un computador y ahora tenemos toda la tecnología al alcance. El celular que ustedes tienen es mucho más poderoso que el computador que yo usaba para programar. Y la computación me ha acompañado muchos años. Ya tengo ya un puesto en una universidad, quemé varias etapas, ¿cierto? Estuve en mi doctorado, me doctoré en Canadá, tuve que aprender idiomas, varios idiomas, porque una amiga me dijo que manejaba varios idiomas, porque además me gusta la música y los lenguajes de programación, me dice, también son nuestros idiomas que sabes hablar. Entonces, me pareció súper interesante esa visión, esa perspectiva. Y eso me hace recordar también una charla que dio ayer un experto en educación que dice que para desenvolverse profesionalmente en el futuro vas a tener que tener 5 competencias fundamentales. Esas competencias, una es el lenguaje inglés, otra mencionó que era el lenguaje español, en el caso de nosotros, nuestro idioma nativo.
manejarnos bien, ¿cierto? La computación la mencionó la estadística y las matemáticas. Entonces, esos 5 elementos son importantes para poder desenvolvernos en el futuro y precisamente creo que los voy a conectar hoy día con esencialmente esos 5 principios, ¿ya? De hecho, traigo alguna sorpresa. Y la idea entonces es tratar de hablarle del mundo, de las conexiones, pero de un mundo especial, de un punto de vista especial, computacional. Les voy a explicar, e incluso para aquellos que no han visto nunca como un programa, les voy a enseñar cómo programar algunas de las cosas que les voy a comentar. ¿Mm? Entonces, voy a partir con un ejemplo y esto va a ser de una manera pictórica, ¿ya? Les traigo una presentación en inglés. Esta presentación está mezclada con dibujos y algo de inglés, pero estoy seguro que todos vamos a entender de qué se trata. Ya lo voy a tratar de ir guiando para aquellos, los más jóvenes sobre todo, para algunos conceptos que están escritos en este lenguaje foráneo, porque vamos a aprender también otros lenguajes computacionales. Ya van a ver un ejemplo de otro lenguaje computacional. Entonces, esto se los voy a explicar en base a ejemplos. Voy a partir con un ejemplo de los puentes. Este puente está en San Francisco y me encantaría visitar San Francisco, no conozco San Francisco. Entonces, hay un lugar que se llama Twin Peaks, ¿ya? Y hay otro lugar que es el puente, este puente que estamos viendo en la imagen. Y típicamente cuando tú estás en un lugar y nosotros queremos ir a otro lugar, el otro puente se llama Golden Gate, ¿ya? Y ahí está el primer lugar, que era Twin Peaks. Cuando tú quieres ir a un lugar, por ejemplo, estás en otra ciudad, como en Santiago, o en este caso San Francisco, tú llenas en Google, ¿cierto? En el computador, en la máquina, el celular, tú llenas, dices dónde estás y dónde quieres ir. Entonces, el sistema te indica, oye, estas son las rutas posibles, ¿ya? Pero muchas veces creo que uno trabaja en el área computacional, entonces para uno es claro, pero me pregunto si no eres del área de computación, ¿cómo funciona esto? Yo creo que puede ser como un poco misterioso. Bueno, ahora la idea es develar este misterio. Internamente el computador lo que hace es tener un modelo como el que están viendo ahora. Son esos círculos, ¿cierto? Son nodos que están conectados y hay distintas posibilidades. Por ejemplo, tú puedes caminar un poco, después tomar un bus, el bus 44, después tomas otro bus y puedes llegar al puente, o puedes caminar hacia otra estación y tomar el bus 33 en un sentido o en el otro sentido, y así buscar conexiones para llegar al lugar donde quieres. Okay. Pero ¿cómo lo hace el computador para encontrar la ruta más eficiente y sugerirte esa ruta más eficiente? Porque cuando tú buscas en Google Maps o en otra aplicación, te da una ruta, te sugiere. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Funciona de la siguiente manera. Tenemos un lugar donde comenzamos y luego vamos a ver a partir de estas flechas que ustedes ven, cuáles son las conexiones vecinas. Entonces aparecen con esta simbología, ¿cierto?, que se descubrieron en este mapa, por decirlo así, un laberinto de posibilidades. Y en la siguiente ocasión tenemos que desde ese punto se pueden llegar a nuevos puntos, como se ve allí, y después en la siguiente, estos son serie de pasos, ¿cierto? Y en un tercer paso, entonces, podemos encontrar los siguientes lugares y llegamos a la meta donde queremos, y ahora entonces sabemos que nuestra ruta más eficiente, por ejemplo, puede ser esta. Y ahora, entonces, walk significa caminar, ¿verdad? Y bus se escribe igual que en nuestro lenguaje, en bus. Entonces, el paso 1 sería caminar, el paso 2 sería tomar el bus 44 y el paso 3 tomar el bus 28 y llegamos al lugar donde queremos. Entonces, el sistema nos dice las indicaciones, nosotros seguimos estas indicaciones y llegamos al lugar. Entonces, esa sería la forma como trabajaría el computador. Bueno, les tengo otro ejemplo. Con mi familia yo les enseñé a jugar póker a mis niños. Yo no sé si ustedes conocen o juegan algún otro tipo de juego de cartas. Es bien entretenido, ¿ya? Entonces estos chanchitos simulan a unas personas jugando póker. Y si estas personas no tienen fichas, entonces se deben algo, digamos, se deben dinero o fichas. Entonces, por ejemplo, en este caso, Alex
Alex, este símbolo ya no es el recorrido en los puentes, como vimos recién, sino que esta flecha podría significar le debe. Alex le debe fichas a Rama. ¿Ya? Entonces, eso es la simbología en este caso. Entonces, ahora observen esto. Y yo me pregunto, ¿quién será el ganador en el póker si esta sería nuestro mapa? Digamos, aquí, por ejemplo, Tom le debe dinero a Rama y Alex le debe dinero a Rama. Entonces, por ejemplo, Tom es el que más debe, puesto que le debe dinero a Rama y le debe dinero a Adit. Entonces, ¿quién es el campeón aquí en el póker? Entonces, el campeón sería Adit, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿a cuánto le debe dinero Adit? A nadie. ¿Y cuánto le deben dinero? Rama y Tom les deben dinero, ¿ya? Entonces, aquí tienen un ejemplo de una red distinta donde ahora estos círculos, ¿cierto?, significan otras cosas, son jugadores de póker, ya no son estaciones de buses, y estas flechas entonces ya no son calles, sino que significan, o rutas, sino que significa deberle dinero a otra persona, ¿ya? Entre paréntesis, estos principios que yo le estoy explicando son los mismos principios que estudian las personas que están estudiando computación en la universidad, ¿ya? Esto es un concepto que se enseña en primer año, en segundo año tienen un curso especializado de esto, pero se lo estoy tratando de expresar de una manera más lúdica, de una forma más natural. Entonces, a estos círculos nosotros le llamamos nodos. Estas flechas le llamamos conexiones o también le podemos llamar aristas. Y acá tenemos otro ejemplo de otro nodo, ¿ya? Entonces, esto es un ejemplo de lo que nosotros internamente llamamos un grafo. Y con los grafos, este es un modelo matemático, los modelos matemáticos llamados grafos es una herramienta que sirve para representar las redes. Y podemos representar todo tipo de redes. Voy a enseñarle algunos ejemplos más adelante de qué tipos de redes. Y finalmente les voy a mostrar unas redes de escala colosales que son las que se procesan hoy en día. Entonces, acá tienen otro ejemplo. Esto es un árbol y de una fruta, los mangos. No sé si han tomado jugo de mango. Es una fruta realmente entretenida, es un dulce, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo, a este perrito, digamos, le gusta esta fruta y tiene una red de amigos, ¿ya? Tiene a esta amiga, Claire, Bob y Alice. Y entonces quiere conseguir, a través de su red de amigos, quiere saber si es que alguien vende mangos. Entonces, ¿cómo resuelve este problema? Este problema lo resolvería a partir de las conexiones que tiene, ¿cierto? Entonces, haría la forma que se trabaja esto es hacer una lista internamente en un computador. Si quisiéramos hacer un modo automático para resolver este problema, realizaríamos una lista de los amigos del perrito. Entonces está Alice, Bob y Claire, y lo que tendríamos que hacer es sistemáticamente ir procesando uno a uno los casos e ir preguntándole. Entonces, yo les voy a mostrar ahora un dibujo donde está explicado todo el proceso computacional. Entonces, no se confundan, vamos por parte para explicar entonces cuál es el proceso. Entonces, el proceso sería trabajar a la primera amistad, que sería Alice, y tú le preguntas, ¿cierto? Alice, ¿vende mangos? Entonces, si Alice vende los mangos, entonces estamos listos porque le compramos la fruta y estamos resueltos. Pero ¿qué pasa si ella no vende mangos? Entonces debería ir al siguiente de la lista, que es Bob, y repetiría el mismo proceso. Voy y le hago la misma pregunta. Oye, ¿vendes mango? Entonces, si dice sí, entonces, ok, le compro, y si no, entonces vamos a la lista y queda uno, entonces vamos a Claire y hacemos lo mismo. Le preguntamos, oye, Claire, ¿vendes mangos? Entonces la respuesta sí es sí, le compramos mango, y si no, bueno, no, a nadie vende mangos. Entonces, estos procesos repetitivos es la forma como operan las máquinas, y lo que nosotros hacemos como ingenieros es programar estas reglas, ¿ya? Eso simplifica cómo sería la idea, ¿ya? Pero en la práctica, los sistemas son más complejos que lo que acabo de mostrar. Entonces, este ejemplo es una situación donde las conexiones ya no son las conexiones directas, sino que hay más amigos, la red se amplía. Entonces, por ejemplo, el perrito ya no es amigo directo de Johnny, que podría ser la persona que vende mangos, pero podríamos accederlo a través de Claire. Entonces, este sería un caso más genérico. ¿Cómo resolvemos esta situación?
lo resolvemos similar a lo que teníamos antes, cuando teníamos la lista, ¿cierto? Aquí podemos ir a Alice, y como Alice no vende, entonces yo podría empezar a agregar a la lista, más, por ejemplo, si Alice no me vende los mangos, entonces yo le podría decir, ok, como tú no vendes, entonces pregúntale a tus amistades. Y resulta que Alice es amiga de Peggy, y por lo tanto a Peggy la agrego a la lista y vuelvo a repetir el mismo proceso que estábamos hablando. Entonces, aquí la tenemos a Peggy en la lista, y esto es un proceso similar al proceso de la gente que está esperando en el bus, ¿ya? Que es cuando llega gente, la primera persona que está al lado de la estación del bus es la primera que se sube al bus y se va. Entonces, la última persona tiene que esperar todo el proceso para poder subir al bus. Es la misma idea. Si nosotros tenemos una lista de candidatos, los candidatos se pueden procesar en la medida que llegaron a esta lista, y por lo tanto Peggy, como fue la última en llegar, sería la última que vamos a revisar si es que tiene los mangos o no. Eso es la forma como funcionan estas búsquedas, ¿ya? Entonces, en este grafo, recuerden que el nombre de estas redes se llama grafo matemáticamente, tenemos estos nodos, que en este caso son las personas o animales, en este caso, y las conexiones serían las redes de amistad. Entonces, podríamos analizar esta red de una manera muy particular. Si tenemos nuestro centro, que en este caso sería el perrito, ustedes mismos, digamos, que quieren comprar esta fruta, los amigos directos se encontrarían, se les llama que son amigos en primer grado, ¿ya? Serían tus amigos directos. Entonces, los amigos en segundo grado serían los amigos de tus amigos. Entonces, nosotros colocamos esta frontera aquí para demarcar todos aquellos amigos en mi primer grado, ¿cierto? Que son mis amigos directos. Y después, en el segundo grado, estarían los amigos de mis amigos. En Facebook, por ejemplo, pasaría algo similar. Tú tienes muchos amigos en Facebook, pero hay amigos que no son directos tuyos, pero que son amigos de tus amigos. Entonces, esos amigos serían amigos en segundo grado en Facebook. Muy bien. Entonces, aquí tendrían una lista de los amigos en primer y segundo grado en ese orden. Muy bien. Esta sería una forma un poquito menos lúdica, y es la forma como trabajamos normalmente los grafos cuando los estudiamos en computación. Ya tú puedes procesar distintas propiedades, distintos fenómenos, los puedes representar a través de esta técnica matemática. Entonces, en este caso, acá tenemos, por ejemplo, algunos animales, algunas cosas que queremos comenzar y queremos llegar, por ejemplo, hasta ese lugar, entonces seguimos un camino en particular. Existen una serie de otros elementos, quizás podríamos dejarlo para otra clase, porque a veces hay distintos caminos, o algunos caminos son más largos que otros, y encontrar el camino más corto es un problema muy importante para la computación. En otra ocasión les puedo también explicar cómo se resuelve ese problema, también con dibujitos. Entonces, les voy a contar algo más sobre los grafos. Los grafos pueden tener flechas, en este caso, cuando van y vuelven, se llaman que son grafos dirigidos, pero tienen dirección en ambos sentidos, entonces a veces se deja de anotar la flecha y se coloca solamente una línea. Entonces en este caso se dice que el grafo es no dirigido, undirected, ¿ya? Entonces también tenemos dos tipos de grafos, los grafos que tienen flecha y los grafos que tienen estas barritas sin flechas. Nosotros estamos estudiando esta situación particular cuando el va y vuelve se le conoce como un ciclo. También es importante en la matemática, digamos, en el estudio de estos grafos, este fenómeno es importante. Esta figurita representa un tipo de grafo especial. Este grafo se llama un árbol, así le llamamos, un árbol. Es un grafo donde no hay ciclos, donde no ocurre esta situación, si se fijan. Y aquí esta relación es la relación de padre o parentesco, digamos. O sea, este niño es hijo de esta persona, y esta persona es hijo de esta persona y de esta persona, y este caballero es hijo de esta persona y de esta persona. Entonces se produce esta relación de árbol, donde tenemos, y no ocurre esto, por ejemplo, si este caballero es hijo de él, él no es hijo de, por lo tanto aquí la flecha, la conexión tiene un significado, significa ser hijo de, ¿ya? Entonces, y esto no sería un árbol. ¿Por qué no es un árbol? Porque contiene un ciclo.
Entonces los árboles no contienen ciclos. Y los árboles son tremendamente importantes en computación porque hay muchos fenómenos que se pueden representar utilizando este tipo de grafo en particular. Y hay muchas tareas que son eficientes cuando se representan a través de un árbol. Se ha estudiado mucho, también lo estudiamos en detalle en la ingeniería en computación. Bueno, aquí les tengo una pregunta. Ya, ahora tenían un examen. Ustedes no venían preparados para un examen, yo creo. Entonces, si quieren me pueden escribir en el chat, ¿ya? Miren, tienen 3 preguntas, A, B y C. Díganme cuáles de estos son árboles. A es un árbol. ¿Por qué es un árbol? Porque es un grafo y no contiene ciclos. Bueno, B. B es un árbol. Muy bien. Ahí C. Ahí C, correcto. A, C es un árbol porque no contiene ciclos. Pero B es un grafo, pero fíjense, aquí tenemos esto. Ah, pero es que yo no les expliqué que también podía ser, fíjense, miren lo que pasa. Entra en un loop. Y a esto también se le llama ciclo. No lo expliqué tal cual en el sistema, pero ahora se lo explico, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, ¡pum! También tenemos un problema porque no tiene este mismo esquema, ¿ya? Y ¿saben qué? Les cuento una propiedad matemática, lo podemos delatar por otra razón. Porque todos los árboles, fíjense, ¿cuántos nodos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas conexiones hay? 1, 2, 3, 4. Justo. El número de círculos, menos 1. Y miren acá, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas conexiones hay? 1, 2, 3. El número de conexiones, menos 1. Por lo tanto, siempre hay una relación matemática en un árbol entre el número de conexiones y el número de nodos. Y acá, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas conexiones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este es un elemento que le enseñamos en la carrera, que es, básicamente es imposible tener un árbol si tenemos más conexiones que nodos. Bueno, eso requiere un razonamiento matemático posterior, enseñamos a resolverlo y pensarlo, pero es súper interesante. Si te gustan las matemáticas, esto es imposible que no te llame la atención, digamos, es natural, ¿ya? Es muy, muy a mi juicio, muy entretenido. Ya, pero ¿cómo programamos esto? Yo les prometí al principio de la charla que les iba a decir cómo se programa esto, ¿ya? Les voy a enseñar cómo se hace un grafo en Python. Ustedes, me imagino que las personas que están acá, quizás no todas saben programar en Python. Bueno, yo enseño Python, así que no cuento, digamos. Pero ¿cómo se programará esto en Python? ¿Será que ustedes ven ahora un programa en Python y lo van a poder entender? Python es un lenguaje muy popular, se utiliza mucho en todas partes del mundo, en India, en Estados Unidos, Europa, Chile. Entonces, aquí les voy a explicar este grafo, cómo lo representamos en Python, ¿ya? Este es un programa en Python. Entonces, yo les dije que un grafo se llama, bueno, grafo en inglés se dice así, graph, muy parecido, similar, solamente que en vez de F tenemos la PH. Y acá tenemos este grafo. Entonces acá tenemos el perro, y el perro tiene amistades, Claire, Bob y Alice. ¿Cómo lo escribimos? Así, con estos corchetes. Entonces, graph, entre corchetes pusimos you, que es el perrito, ¿cierto? Y le colocamos igual. Y acá colocamos, con estos corchetes yo estoy declarando una lista, que era una lista de elementos como que los que vimos en los dibujos. Tenemos a Alice, Bob y Claire. Y los colocamos entre comillas y con comas, ¿ya? Esas son algunas cosas que exige el lenguaje, pero cada lenguaje de programación tiene su regla en particular. Esta regla, la regla aquí nos está exigiendo que tengamos estos corchetes, y estos signos iguales tenéis que entenderlo como una asignación, ya no es como una ecuación como quizás lo han visto en la matemática, ¿ya? Así que la programación tiene algunas diferencias. Entonces aquí, por ejemplo, Bob, veamos el caso de Bob. Bob, fíjense, Bob tiene amistades, es amigo de este elefante y amigo de este pelícano, patito, ¿cierto? Peggy y Anuj. Entonces aquí dice, Bob es amigo de Anuj y Peggy, aquí está. Pero fíjense que no aparece you. ¿Por qué no aparece you? Porque la flecha va desde you a Bob. Entonces, you sabe que Bob es su amigo, pero Bob no sabe que you es su amigo. Eso es un fenómeno particular de los grafos dirigidos. ¿Ya? Interesante. Veamos el caso de Claire. El caso de Claire dice que es amiga de Tom y de Johnny. Ahí está.
Claire es amiga de Tom y de Johnny. Janusz, ¿de quién es amigo? No tiene amigos. Peggy no tiene amistades. Tom tampoco. Y Johnny tampoco. Entonces, es por la forma en que están desarrollados este grafo. Ahora, si Johnny quisiéramos que fuese amigo también de Claire, colocaríamos una flecha en el otro sentido y tendríamos que agregarlo acá. Así se implementa este grafo que están viendo en Python. Así que ahora ya pueden decir que conocen algo y que han visto un lenguaje en Python y con suerte, digamos, comprendieron exactamente qué significa, que es un poco el espíritu de esta charla. Bueno, yo no me quiero alargar más de la cuenta en realidad, porque les traigo estos mensajes más bien motivadores. Me dijeron, tienes que hablar 30 minutos y eso es lo que pretendo, para tampoco no sobrecargarlos de información. Pero les traigo esta idea, este grafo, que es un megagrafo, tan grande que ya no podemos entender muy bien cuántas flechitas son, sino que simplemente podemos tener un concepto, una idea, una visión, que es la idea donde están estos lugares más grises, donde hay más conexiones. Aquí tenemos algunas redes sociales, como Facebook y también otras redes sociales que ya hay algunas que ya incluso han desaparecido. Entonces, así es como se ven los grafos y hay muchos fenómenos que podemos describir a lo largo del mundo. Entonces, hay lugares donde quizás en la Amazonía nadie tiene una conexión a Facebook, por lo tanto se ve como un desierto, pero hay otros lugares donde hay muchas conexiones, donde ven lugares oscuros. Fíjense, por ejemplo, acá nosotros en Chile tenemos buen acceso a Internet y mucha conexión a través de las plataformas sociales, por lo tanto tenemos una presencia importante en este grafo. Y fíjense, ¿qué es esto? Esto es otra cosa. Se parece al grafo anterior, pero representa otra situación. En realidad, lo que están viendo es las conexiones de aerolíneas. Y estas líneas que están viendo es, por ejemplo, cuando un avión viaja de Santiago a Lima. Entonces, y lo oscuro del color es cuántos viajes hay. Muchos aviones. Aquí los nodos ya no son los aviones, los nodos son los aeropuertos. Y hay aeropuertos que tienen mucha afluencia de público. Y las conexiones serían, entonces, si es que hay un vuelo o si hay muchos vuelos en esa dirección. Entonces, ya como para ir cerrando, les muestro que esto se puede agrupar y estos colores nos muestran distintos grupos de comportamiento, por ejemplo, en Oceanía, en Asia, en Norteamérica. También nosotros en nuestra especialidad podemos hacer análisis de estos datos para saber cómo se comportan, cómo se agrupan. En particular, esta palabra aquí, cluster, significa grupos. Y aquí podemos ver grupos de aeropuertos que tienen comportamiento similar, que están cohesionados, que se visitan unos a otros los aviones. Por ejemplo, en Latinoamérica, en Norteamérica, etc. Ese es el mensaje que les traigo. Algo muy simple, ¿ya? Y algo que me encanta realizar y que estudiamos los ingenieros en computación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Recordar a todos los que nos están... Conversamos con el profesor César Astudillo, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. La primera pregunta, profesor, ¿por qué es tan importante empezar a adoptar estos lenguajes de programación, pensando sobre todo que a enseñar esto programación en la escuela? Usted comentó algo, adelantó en el principio cuando estaba introduciendo el tema, pero si podemos continuar con esa idea. Sí, mira, hay algunos colegas que han sido impulsores que han tratado de realizar iniciativas justamente para mover la programación a la enseñanza básica y en realidad hay varias razones del por qué. Tiene que ver con el razonamiento lógico-matemático, tiene que ver con la importancia de la tecnología, la era de la información en el futuro. Son competencias que las personas van a tener que desarrollar para poder desempeñarse de manera exitosa en lo que viene. Y también porque muchas veces tenemos la tecnología al alcance, pero no le sacamos el real partido. O sea, hay personas que te dicen, oye, tú tienes un smartphone, lo utilizas, sí, pero ¿cuál es el uso real que le estás dando a esa tecnología? O sea, muchas veces estás utilizando el smartphone, que es un
teléfono muy poderoso para WhatsAppear o para hablar en redes sociales, pero en realidad podría sacarle muchísimo partido. Y una de las cosas podría ser la programación, pero también hay muchas otras cosas que puedes hacer. Y eso también se lo dejo como mensaje, ¿ya? Utilizar esta conexión, estas posibilidades que tenemos para aprender, para desarrollarnos, para interesarnos. Y porque lamentablemente existen muchas posibilidades que en el fondo son cosas tecnológicas, pero que no nos están aportando. Entonces, quizás sí nos divierten, y está bien divertirse, digamos, pero hay que buscar un equilibrio. Porque porque creo que en nuestra naturaleza está la curiosidad, está el ingenio, y como parte de eso, entonces, podemos utilizar esta conexión para sacarle partido a eso. Y entre esas cosas está la programación. Profesor, nos preguntan, ¿qué framework recomiendas para programar en Python? Bueno, Y empieza la, sí, sí, es una pregunta bien técnica, ya es sí, una empieza persona la que ya pregunta está. técnica. Sí, 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 sí. Bueno, miren, en particular va a depender de qué es lo que quieres lograr. Ya Python es un lenguaje muy potente, es un lenguaje, yo no vengo particularmente a promocionar ese lenguaje en particular. ¿Ya? Existen muchos lenguajes interesantes. C es un lenguaje muy interesante, Java es un lenguaje que se utiliza mucho, R lo utilizamos también para hacer análisis estadístico. Entonces, hay que decir, Python es un lenguaje importante, es un lenguaje que vale la pena aprender, y depende de lo que quieras hacer. Vas a requerir distintos módulos que te van a permitir lograr lo que quieres hacer. Y ahora, como para contestarle a la persona que está consultando, en particular, yo me dedico a la inteligencia artificial y hacemos análisis de datos. Y tengo estudiantes doctorales, estudiantes de magíster, estudiantes de finales de año que están trabajando, también gente que le enseño en sus cursos en la carrera cuando están formándose como ingenieros. Y utilizamos, por ejemplo, algunos paquetes para hacer inteligencia artificial. Se me viene a la mente uno que se llama Scikit-learn y otro que se llama Keras, para hacer redes neuronales, por ejemplo. Pero son módulos específicos que sirven para un propósito en particular. Profesor, Sí, disculpe, más importante que el módulo, más importante que el lenguaje, creo que es lo que le acabo de expresar, que son los conceptos. Si claro. conoce los conceptos, llevarlo a un programa es más fácil. Muchas veces encuentras personas que saben programar, pero que no tienen los conceptos claros, entonces ahí es mucho más difícil. Claramente, eso es cómo empezar. ¿Y cómo podemos empezar en las escuelas? ¿Con qué programa? ¿Y cuáles son las instancias que usted recomienda como para empezar a programar? Usted comentaba al principio que empezó a los 12 años, con computadores que tienen ya que nuestros celulares ya los superan con creces. ¿Cómo empezamos a, a motivar a los chicos, a las chicas a que se interesen por la programación? Hay mucha iniciativa en Internet, hay bastante material. Sé que hay mucho material en inglés, ¿ya? Estados Unidos ha potenciado mucho el tema de la programación en los niños. Sé que también hay material en español, pero no tengo... voy a investigarlo, ¿ya? Voy a promocionarlo, y quizás me voy a poner en contacto con ustedes para darle los links, porque yo sé que hay muchos colegas que están muy concentrados en eso, en cómo potenciar la programación en los menores. Pero yo también sé que hay muchos colegios que tienen unidades de programación en sus colegios, entonces yo creo que también esa es una buena forma. ¿Por qué? Porque uno ya, digamos, más viejo, puede trabajar de manera autodidacta y aprender muchas cosas a través de Internet, pero el niño, qué sé yo, 10 años, 11 años, va a necesitar un guía. Entonces, estos profesores del área tecnológica en los colegios pueden jugar un rol muy importante, porque pueden otorgar esa guía. Así como tú aprendes a cantar en un coro, como aprendes a tocar guitarra, puedes aprender también a programar usando esta misma lógica. Vamos a tener que ir migrando, yo creo, bueno, mucho lo que usted dijo hace un tiempo, lo que comentó el consultor, también hay hartos intelectuales, Harari, que nos habla que tenemos que empezar ya a aprender programación. Pero aprovechando que está usted acá, y hace mucho tiempo que nos preguntan de inteligencia artificial. ¿Cómo se puede, ¿cómo va a ir conversando la inteligencia artificial aplicada en educación, profesor? ¿Cómo va a ir beneficiando y cómo van a ser esos procesos, más o menos? Mira, Claudio, de verdad, con mucho cariño te lo digo,
nos saltamos ya el público objetivo se cambia, porque ahí hay temas más profundos, más específicos. Te puedo dar una visión global, pero yo con todo gusto podría venir a dar una charla similar, donde pudiese explicar los principios de la inteligencia artificial. Así con dibujitos también. Entonces, ya tengo más o menos esta idea que pretendo expandirla a otros conceptos, pero contestando a tu pregunta, ¿cómo utilizar la inteligencia artificial para educación? Te comento que hemos trabajado he dirigido tesis donde hemos hecho, por ejemplo, análisis del CIMSE, análisis de los estudiantes. Hemos visto acá en nuestra región, gente del Maule, qué notas se han sacado y información estadística de estos estudiantes. No sabemos un nombre, no podemos, porque hay un tema de privacidad, ¿cierto?, de la información, pero sabemos que son personas, digamos, qué perfiles, qué notas se sacaron y cómo, por ejemplo, qué opinaban sus profesores, qué opinaban sus papás, qué opinaban cuál era el tipo de colegio en que estudiaban, etcétera, digamos, y podemos saber exactamente qué perfiles van a tener determinado desempeño, ¿ya? Entonces, creo que es una forma en que la inteligencia artificial puede apoyar, pero hay muchísimas otras formas. Por ejemplo, hay módulos de inteligencia artificial, no lo he desarrollado yo, pero he leído en otros países, tú puedes desarrollar sistemas como el Duolingo, por ejemplo. El Duolingo es un sistema que te enseña inglés y a medida que tú vas aprendiendo, te va reforzando, te va dando ejercicios más difíciles, pero si hay temas que te van costando, te va haciendo repasar elementos. Bueno, tú puedes lograr eso mismo. Por ejemplo, podrías aprender matemática. Por supuesto, el profesor físico es irreemplazable, pero puedes generar software que sean complementos, que te vayan ayudando al niño, de tal manera que cuando se equivoque, el mismo software le vaya reforzando las tablas, por ejemplo, la tabla del 7 que te costó, que es típico lo que uno practica en la casa, uno podría complementarlo con sistemas de software que utilicen inteligencia artificial. Ok. Bueno, a los que se están integrando, estamos finalizando ya esta charla de Un Mundo Conectado. Hoy día nos acompañó el profesor César Astudillo, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. Así que, profesor, que nos acompañe y claramente lo vamos a seguir invitando para que nos vaya enseñando estos nuevos lenguajes, estos nuevos mundos que se conectan y también muchas partes más de tecnología. Esto de ir generando esta conversación en torno a la tecnología es muy necesario, sobre todo acá en el Maule. Así que, profe, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sí, también muchas gracias al equipo, muchas gracias Claudio, Diego. Un placer poder difundir la ciencia y qué bueno que hay gente motivada que quiere aprender. Y hoy día tenemos todo el conocimiento a disposición, por lo tanto lo único que necesitamos es entusiasmo y ganas, ponerle el hombro y progresar, ¿ya? Así que fantástico, me encanta esto que me hayan invitado y poder conversar un rato con ustedes. Bueno, para nosotros siempre un placer invitarlo, siempre su buena disposición a todas estas invitaciones que le hacemos, profe, así que le agradecemos como equipo Explora de la Universidad de Talca su buena disposición y su interés por difundir la ciencia. Eso siempre usted está en esto de masificar el acceso a las tecnologías y al conocimiento, así que le agradecemos, profe. Sí. Quisiera decir unas últimas palabras, que yo trabajo en el área científica, trabajo en la computación, que es una cuestión, podamos decir, muy cuadrada, digamos. También trabajo en inteligencia artificial, y les puedo decir, las máquinas cada vez se están pareciendo más a los humanos. Entonces, les hago la siguiente reflexión. Nosotros, seres humanos, que no nos pase que nos parezcamos cada vez más a las máquinas. Tenemos que conservar nuestra humanidad. Por lo tanto, estudiemos las ciencias, pero no dejen de lado las artes y las letras. Son tremendamente importantes. Son los que realmente nos van a dar sentido como ser humano, ¿ya? Así que eso es lo que les quiero dejar. Ok. Muchas gracias, profesor. Bueno, antes de finalizar, quiero dar algunos anuncios desde el Explora. Les recordamos a los profesores y a las profesoras de primer ciclo básico que ahora nos están acompañando en esta transmisión, que están abiertas las postulaciones al programa Guido Lab, Jugando con Ciencias, un nuevo programa de Explora Maule para experimentar jugando
para convertir la casa en un laboratorio. Vamos a tener módulos de ciencias naturales, de ciencias sociales y tecnología, para que niños y niñas de primer ciclo básico, de primero a cuarto básico, puedan aprender ciencias de una manera experimental y entretenida. Así que es un programa completamente gratuito para los docentes de la región del Maule, así que los invitamos a inscribirse, a postular a WIDOLAB, y también seguir conectados con las distintas actividades que estamos promocionando a través del Par Explora Maule, en sus redes sociales, en la página web. Así que tenemos todas las semanas charlas, todos los jueves, los martes en Zona de Profes, conversaciones sobre docencia en contextos de pandemia, así que tenemos una cartelera muy nutrida para conversar y divulgar ciencia desde la región del Maule. Así que los dejo a todos invitados a seguir conectados a través de nuestras redes sociales, y invitarlos al próximo jueves a las 6 de la tarde en una nueva edición de Explora en Casa. Así que nos vemos. Muchas gracias, profe César. Nos vemos y que tengan muy buenas tardes. Chao, chao. Chao.